humanismo cristiano, la primera iglesia fue cuando Jesucristo creó la primera comunidad de cristianos. Junto a él también estaban los apóstoles, que eran sus fieles seguidores y los cuales lo acompañaron siempre. También tuvo una actitud del judaísmo con el cristianismo, que eran dos creencias que tenían sus similitudes, pero también sus pensamientos diferentes. En esa misma época también la iglesia influyó para que hubieran grandes conflictos en los imperios, los cuales algunos sí apoyaron el cristianismo y otros no. Y en la creación del culto también fue fundamental y exclusivamente la Biblia, que fue la base de ella, y los sacramentos quedaron para el bautismo y la Eucaristía, y fue la cual que estableció el mismo Jesús. Ahora bien, podremos hablar del culto, que ha sido considerado como el acto central de identidad religiosa a través de la historia, con el testimonio de los apóstoles que nacieron las primeras comunidades cristianas, que rápidamente se fueron extendiendo por todo el Imperio Romano. Esto generó un estilo de vida cristiano, la cual exige dos cosas fundamentales. La primera fue el afán por eliminar las duras condiciones que afligían la vida de la mayoría de las personas. La segunda, la espera de un mañana inminente en que sucedería una regeneración por el reinado de Dios sobre el mundo. Y empezamos a ver la organización eclesiástica, que comenzaron de manera no programada, ya que los obispos de sedes vecinas situados claramente en un plano superior al resto del clero en el siglo II. Veremos desviaciones doctrinales que se generaron. Una de ellas fue el ebionismo, que hace referencia a una o varias sectas judeocristianas que existieron durante el cristianismo primitivo. Y la otra fue el gnosticismo, pensamiento declarado herético después de una etapa de cierto prestigio entre los intelectuales cristianos. En efecto, puede hablarse de un gnosticismo pagano y de un gnosticismo cristiano. Después hablamos de los apologistas cristianos, los cuales eran escritores eclesiásticos que buscaban defender la fe cristiana de las acusaciones realizadas contra ella por parte de paganos durante el siglo II y III. Posterior a esto, Constantino renovó la tolerancia de los cristianos, ya que él creía en la libertad de cultos y opinaba que cada quien era libre de profesar el credo que quisiera. Luego se dio la región pagana en Roma, la cual fue protagonizada por el emperador Juliano entre 361 y 363. Más tarde se desencadenó la Reforma Montanista, un movimiento que se dio al interior de las comunidades cristianas primitivas, como un intento de revalidar los principios de la antigua Grecia. Seguido de esto comienzan a surgir dudas en cuanto a la naturaleza humana y divina de Jesús, y como consecuencia de esto se crea el cisma, la división de la Iglesia y la religión, tal como la ruptura de la Iglesia oriental y occidental. Mi postura frente al tema es de inconformidad y de duda, ya que realmente no termino de estar totalmente convencida de que las cosas debían manejarse así. Sin embargo, de cierta manera, si el cristianismo no se hubiera pronunciado y defendido de la forma que lo hizo, quizás nunca se hubiera considerado como la religión oficial de Roma y de generaciones futuras. Quizás no era la forma de profesar la religión, ya que considero que se perdieron uno de esos pocos principios y las bases de Jesús que quería dar a conocer. De por sí, los cristianos de esa época pasaron por encima de aquellos principios, al asesinar, profanar y dañar la comunidad judía. Considero que Jesús no se refería a hacer nada de eso, no quería que asesinaran a las comunidades que no siguieran al cristianismo, ni quería que tomaran la religión como un negocio. De por sí es notable que desde un principio se fue perdiendo y tergiversando esos valores, esos principios que profesaba Jesús. El siguiente tema que veremos es el cisma eclesiástico. La palabra cisma significa separación, y en la Iglesia católica se utiliza cuando alguien que pertenecía a la Iglesia se separa de ésta, rompiendo su unidad en el aspecto de organización, mas no en el aspecto de la fe. La Escritura y la tradición. Según la definición de la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa, hay una parte de la palabra revelada por Dios que no pasó a ser escrita en la Biblia, pero que sigue viva en la Iglesia. Los apóstoles transmitieron a sus sucesores, los obispos, y a través de estos a todas las generaciones hasta el fin de los tiempos, todo lo que había recibido de Cristo y aprendido del Espíritu Santo. Los textos apócrifos.
El término apócrifo, que originalmente significaba ocultar lejos y luego fue derivado en oculto obscuro, ha sido utilizado a través de los tiempos para hacer referencia a algunas colecciones de textos y de escritos religiosos sagrados surgidos y emanados de contextos judíos o cristianos. Las fiestas sagradas y el culto público. La religión romana consistía, igual que entre los griegos, más en un conjunto de cultos en un cuerpo de doctrinas. Había dos clases de cultos: los del hogar, que unían estrechamente a la familia, y los públicos, que se estimulaban el patriotismo y el respeto al Estado. Educación de los creyentes y disciplina eclesiástica. La disciplina eclesiástica es un medio de procurar y mantener la pureza espiritual de la Iglesia. Este ejercicio surge del hecho de que la Iglesia es una institución cuyos miembros están sujetos a las limitaciones y debilidades humanas. Por tanto, la congregación cristiana, como cualquier otra comunidad, necesita un medio de autoprotección para suprimir o eliminar lo que se puede dañar o destruir de su vida. Pero, desde la constitución de la Iglesia, el carácter de su disciplina es puramente espiritual. Por tanto, el único medio que se puede emplear apropiadamente es la exclusión parcial o total de aquellos. Las costumbres cristianas hacen relación a la economía que se da por medio del cobro del diezmo. También las celebraciones en momentos de transición, como lo es el bautizo, primera comunión, boda y muerte, y los diferentes relatos de la vida y milagros de Cristo. La iglesia en las catatumbas, que eran cementerios subterráneos en los cuales se daban eucaristías y también servían como escondite tras el agite social y tras las invasiones bárbaras. La vida monástica hace relación a la forma de las denominaciones cristianas, esta idea de soledad o aislamiento de los eremitas en el desierto. El gran Gregorio Magno mostró una especial predilección por el monasticismo, distinguió por sus estudios legales y fue elegido papa por el Senado. Todo esto hasta llegar a la propagación del cristianismo a causa de la estabilidad logrado por los romanos. Para finalizar, se concluyó que uno de los motivos de aceptación del cristianismo fueron las invasiones bárbaras.